Delicias de Conciencia, un programa que une las miradas de una adolescente y una adulta, explorando temas y herramientas relacionados con la vida, la conciencia, las relaciones, la intimidad, la comunicación y mucho más. ¡Comenzamos! ¡Yay! Hola, hola, bienvenidos a todos. Buenas noches. Hola, bienvenidos a este nuevo programa con nuestra invitada madrina del programa, Elena Blanco. Uy, hola Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas Gracias a ti gracias por por estar aquí. hablar de este tema que es las entidades. Oye, y platícanos un poco más de tus especialidades de Access, porque una precisamente es las entidades, ¿no? Hablando con Fíjate las entidades. que Access tiene esta cosa muy interesante que es, tiene clases como básicas en donde se trata de, pues, considerar todos los puntos de vista que tienes con los que estás creando tu vida y después tiene una serie de herramientas especiales para diferentes temas. Eh, Algunos de ellos han surgido ahora sí que necesidades básicas humanas, como por ejemplo relaciones hechas diferente, porque ¿quién no tiene un problema en una relación? O el cuerpo correcto para ti, porque ¿quién no critica su cuerpo? ¿Quién no lo trata mal? Y luego hay otras como entidades que surgen a partir de una capacidad que alguien tiene. Hablando con las entidades, empieza porque la hija del fundador, que se llama Shannon O'Hara, de entidades. Y obviamente cuando era chiquilla pensaba que era una cosa horrible y espantosa, como cualquiera que se dedique a ver fantasmas. Y además que estaba loca. Pues sí. Cuando empezó a hacer Susto, Access, ¿no? ¿eh? ¡Qué ¡Qué susto! susto! Y deja tú qué susto, qué loca. Dice, en su libro de Hablando con las entidades, habla de que una vez cuando tenía como 8 años, el padre, como le gustaba mucho las antigüedades, trajo un cofre a la casa y ella cuando volteó a ver había una muchacha desesperada buscando algo dentro del cofre y fue como de, oye papi, hay una muchacha desesperada buscando algo en el closet, pero es un fantasma. Y no sé qué hace, le dije, "Ay, pregúntale qué quiere". Y le dijo, hola, ¿qué necesita? Y, mi vestido de boda, ¿dónde está mi vestido de boda? Resulta que ese cofre había sido de una chica que se iba a casar y que no logró casarse, que se enfermó, se murió o algo, y era su ajuar. Y la sobrina que heredó el cofre sacó todo para vender el cofre porque le pareció que el cofre podía ser de valor. Y efectivamente, así fue. Pero entonces tú imagínate, ella tenía la suerte de vivir con Gary, que creía en las entidades. De hecho, las barras de Access fueron, como le dicen, canalizadas por una entidad. Pero imagínate una persona que vive con una familia normal, en donde las fantasmas son cosas de locos o son pecado. ¿Qué le dices? ¿Cómo le dice a tu mamá que hay una señora buscando en el cofre y que es un fantasma? ¿Qué piensas de ti? Sí, que está súper loco, ¿no? Y que pues te van a tildar te van a encerrar en un manicomio inmediatamente. Efectivamente. Oye, pero a ver, a mí me surge justamente con esto que acabas de decir una pequeña pregunta. Ajá. ¿Entidades son entonces solamente los fantasmas? ¿Qué son las No, entidades? Porque tal vez el público pues ya empezó ahí a como pensar qué es eso, ¿no? sí, justamente es muy interesante aquí, gracias por la pregunta. La definición de Access de una entidad es cualquier energía con identidad. Ok. ¿Eso qué significa? Eh, una empresa, de hecho, si te fijas cómo habla la Secretaría de Hacienda, dice las entidades, ¿no? Habla de los estados como entidades, habla de las empresas como entidades.
Y ponte a pensar cuántas cosas hay que tienen una energía muy específica que solo existe en esa circunstancia. Y podemos hablar de cosas como, por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter es una entidad perfectamente clara, que tiene un universo perfectamente propio y que cuando dices Harry Potter, todo el mundo se imagina el mismo niñito de lentes redondos que lucha por el bien, que es mago, ¿no? Ujú, Es una entidad bien clara. Por ejemplo, el dinero es una ujú, entidad bien clara. Y hay gente que tiene mejor o peor relación con el dinero, pero todo el mundo sabe cuando dices el dinero, cuál ujú. es esa energía específica del dinero. Entonces, lo que se aprende en la clase de Hablando con las entidades, y ella habla un poco de eso en el libro de Seres de Luz, es al principio, durante muchos años, se pasaban los 2 días de clase, que la clase dura 2 días y medio, tratando de convencer a la gente de soltar su miedo de los fantasmas, de soltar su miedo de vincularse con lo que no puede ver. Últimamente eso ha cambiado y me parece que todos nos hemos dado cuenta. Yo no quería tomar la clase de entidades, yo no veo fantasmas. O sea, ¿yo qué voy a ir a tomar una clase si yo no veo fantasmas? Y luego te haces hasta especialista en eso. A ver, cuéntanos cómo fue. Um, Básicamente, me engañaron, no, no es cierto. Yo tengo un área en mi casa en donde se pueden dar clases y me la pidieron para dar una clase. Y yo dije que sí, que con mucho gusto. Sí, era como pues de buena onda una persona que es un amigo que venía de fuera y me dijo, por favor quédate a la clase, me gustaría que te quedaras. Y yo así de, está bien, gratis y la tomo, ¿no? Y cuando empecé a tomar la clase fue como de, esto es más que de fantasmas. Ujú. Reconocer todo lo que sabes, reconocer todo lo que eres. Y para mí sí fue algo que me abrió los ojos. Y a partir de ahí, bueno, empecé a tomar más clases, tomé las avanzadas y ahora facilito esta clase. Y en Access justamente me encanta esa palabra, facilitamos, porque lo que hacemos es como darte las herramientas y enseñarte el camino para que tú elijas lo que elijas. Entonces hay gente que de pronto, y tengo historias preciosas de mis clases, ahora con el COVID hay muchas personas así que pensaban que habían perdido un hijo y se pusieron a vincularse con esa energía, con identidad, que ahora ya no tiene cuerpo, y se la pasan platicando y se dan cuenta que le contestan. Ujú. Y ya saben que no están locas. Exactamente. Y entonces, a mí, por ejemplo, algo que me pasó en la clase de entidades cuando empecé todo este camino, yo de chiquita estaba completamente convencida de que tenía unos robots en mi casa y que jugaba con ellos. Y un día yo iba en camión a la escuela, en el autobús. Un día le conté a una niña, ay, es que estaba jugando con mis robots. ¿Qué sé yo? Tendría yo 4 o 5 años. Y la niña me dijo que era una mentirosa y que era una inventora porque los robots no existían, solo existían en las películas. Y a partir de entonces dejé de ver a los robots famosos. Y en la primer clase que tomé de Hablando con las entidades avanzada, me acordé de los robots y le pregunté a Shannon, que es la facilitadora, de chica yo, según yo, platicaba con robots. No eran fantasmas, no eran niños, eran robots. Me dijo, ahí en la parte del manual de Hablando con las entidades, hablamos de algo que se llama tu equipo, tus compañeros de equipo, que son como este grupo de entidades, de energías que te acompañan y que son tus cuates. O sea, si te quieres quedar en la banca, se quedan contigo en la banca. Si te quieres tirar por el puente, se tiran contigo con el puente. Si quieres hacer tu vida genial, hacen tu vida genial contigo. Me dice, ¿sería que eran tu equipo? Y yo fue como, claro, jugábamos. Eran mis amigos Ujú. con los que yo jugaba. Le dije, bueno, ¿y por qué robots? Me dice, ¿cuánto te gustaban los robots? Y yo, porque claro, yo era chica en la época de Astro Boy, era chica en la época de la conquista del espacio, ¿no? Entonces Ujú. los robots era algo totalmente increíble. Y súper novedoso, ¿no? Y entonces, a partir de entonces empiezas como a
descubrir estas pequeñas pistas. Y con las clases de entidades, hay mucha gente que de pronto se da cuenta que siempre ha percibido entidades, pero lo único que había hecho era esto que hacemos de no oigo, no veo, de la. O que decían, ay, no es nada. O que su cuerpo le daba información y de pronto entiende perfectamente que lo que su cuerpo está haciendo es diciéndole, ay, aquí hay entidades. Y pueden ser, insisto, no solamente fantasmas, sino de otro tipo de entidades. Por ejemplo, lo que le llaman los seres, los espíritus de la tierra. ¿Cuáles podrían ser esos espíritus de la tierra, por ejemplo? Pues en todas las culturas tienen nombres diferentes, pero los que más conocidos son las hadas, los duendes, los enanos. Aquí en México tenemos los aluches, ¿no? Pero seguramente alguna vez has ido al bosque y has visto que algo se mueve por el rabillo del ojo y pensaste que era un animal, pero cuando volteaste no había ningún animal. Así es. O percibiste una energía, no quiero decir oscura, pero algo que te dio miedo de pronto, a pesar de que no había nada que temer. Así que dices, ay, córrele. Claro. Gente que tiene cosas que le pasaron en la vida que son inexplicables, cosas que se mueven, cosas que desaparecen. O sientes que alguien te mira, ¿no? Exacto. Y algo que me encanta de cómo lo explicamos en Hablando con las entidades es un poco lo que pasó con los microbios. En el siglo XVIII, muchos doctores de vanguardia los criticaban y los tachaban de locos y de inventores porque decían que los microbios eran los causantes de las infecciones. Que si te lavabas las manos, no infectabas a tu paciente, por ejemplo. Que no pisaras popó de vaca y después te metieras al hospital, ¿no? Y entonces, hasta que un día un señor Fleming creó la penicilina en base a estos organismos microscópicos y toda la historia de la humanidad cambió. Estas muertes misteriosas causadas por maldiciones o por brujería, supimos que eran microorganismos que si bien no los veíamos, los conocíamos perfectamente. Hoy en día llevamos 1 año y medio sintiendo los estragos de un organismo que nadie ha visto o que se imaginan cómo es y que sin embargo todos los que lo han sentido con fuerza y entusiasmo, ¿no? Pues, ¿qué tal si este mundo de los espíritus, este mundo de las entidades, es igual que el mundo de los microorganismos? Simplemente hasta ahora no hemos contado con la tecnología para vincularnos con ella y para cambiar al mundo. Wow. Y fíjate, hace un momento, perdón que no dejo hablar a Pau, pero hace un momento comentabas que el cuerpo te puede dar señales, ¿no? De que puede haber una entidad. ¿Cómo cuáles pueden ser esas señales? Algo que es muy, muy frecuente es la gente que tiene paranoia. Cuando sientes que estás en peligro, cuando sientes que todos te van a atacar, cuando sientes que todos están en tu contra, detente y pregunta, ¿será esto una entidad? ¿Será mi cuerpo dándome información sobre entidades? Shannon habla de que cuando tiene presencias de, y voy a decir una palabra que, demonios, que son otro tipo de entidades, ella empieza a sentirse como que todo el mundo la quiere atacar. Pero cuando descubrió que esa sensación de todo el mundo me quiere atacar, de todo el mundo está en mi contra, nadie me quiere, todos me odian, soy un asco de persona, es como, un demonio. Y lo limpia y ya. Así de fácil. Así de fácil. Oye, pero ¿todas las entidades son satánicas o por qué todos les tienen miedo? Porque pues, fíjate, esto que dices de los demonios está cañón, ¿no? O sea, escuchamos la palabra demonio y enseguida pensamos en, oh, qué miedo. Claro. Algo que creo que ha pasado en los últimos años, tal vez 500 años, pasaron 2 cosas. Una, las iglesias como que se adoptaron a todas las entidades, digamos, permitidas, a los ángeles y a los demonios. Permitidas. Ajá. No, o sea, porque espíritus de la tierra, sirenas, dragones, estás loca, eso es leyendas, ¿no? Ajá, eso no existe más que en la imaginación de los niños. Claro. Pero bueno, ángeles y demonios sí. Y todos están en peleas y los demonios son súper peligrosos y tú no puedes hacer nada por ellos. Excepto que vengas a la iglesia y me pagues a mí una lana para que te los quite.
Y quién sabe, ¿no? Si te los puedo Y quitar. quién sabe si te los puedo quitar. O los ángeles les tienes que rogar muchísimo y no te van a hacer caso a ti, le van a hacer caso a Dios. Y se crea como una especie de, ¿cómo digamos?, pasteurización, en donde juntan, es como si hablamos de microorganismos. ¿Cuántos microorganismos existen? ¿Qué tan vasto es el mundo de los microorganismos? Y solamente pensamos en virus y bacterias. Sí. Y los hongos, ¿no? Y los protozoarios o sea, hay toda esta mundo gigante que como no vemos, preferimos simplificar. Entonces, ¿qué tal si en el mundo de las entidades pasa lo mismo? La gran mayoría, a mí me parece que es un poco como cuando subes al camión, ¿no? O sea, un transporte público. Una, tú no sabes quién es bueno y quién es malo. A lo mejor hay alguno que es, no sé, asesino serial y tú vas sentada y te hasta le sonríes porque está guapito mucho, sí. Hola, baby. Pero tampoco importa porque no se meten contigo. Cuando te vinculas es cuando pasa algo. Cuando alguien te golpea o cuando alguien te saluda o cuando alguien te pide pasar, ¿no? Si no, haces como que ni los ves. Y hacemos un poco lo mismo con las entidades. O sea, a menos de que sea como esta comunicación súper clara, que además, como llevamos, nuestra cultura es muy de, ellos son más fuertes que tú y te pueden hacer daño, y entonces, ¿qué hacemos? Literal es como, si no los veo no me va a pasar nada, ¿no? Las películas de Hollywood tienen esta extraña obsesión con mostrarte puras entidades terribles, que además te pueden jalar las patas y meterte en las paredes, ¿no? Sí. ¿Y qué tal si eso no es más que Hollywood? Igual que a los superhéroes que hacen cosas increíbles no les salen rayos por los ojos. ¿Qué tal si los fantasmas tampoco son como los pintan? Y fíjate, en ese mismo sentido, ¿cuál sería ¿Qué tal si todas las entidades tan pintan? y cuál sería entonces como la conciencia que tú has ido tomando con toda esta, pues con todo este estudio que has tenido y este acercamiento de las entidades, de cuál es la verdad acerca de las entidades? El primero es que hay, va a ser muy chistoso, tecnologías Ajá. para lidiar con este nuevo reino que apenas estamos explorando, Ajá. que cualquiera puede hacerlo y que el hecho de descubrirlo te da muchísima libertad y te abre muchísimo como el mundo. Ajá. Piensa en si has visto alguna película en donde sale un fantasma al que la protagonista no le tiene miedo. O sea, Ghost. Ajá. ¿Cuántas más posibilidades hay en esa película que cuando el protagonista le tiene miedo? Lo único que puede hacer es correr, Ajá. desesperado. Ajá. Y en las otras se puede enamorar, puede jugar, puede cocinar, puede echar relajo, puede conseguir dinero. ¿Qué tal si esa parte sí es verdad? En el momento que no tienes que salir desesperado corriendo, puedes crear todas estas cosas extraordinarias con las entidades. Y la otra cosa es cuánto de lo que tú sabes no lo puedes ver, no lo puedes sentir con el cuerpo. ¿Qué tal si esto de esta voluntad de vincularte, voy a decir la misma palabra, voluntariamente con lo que no puedes ver? O que tal vez sí ves y no quieres saber qué ves. Te abre esta puerta a este mundo extraordinario que está a tu alrededor y que lo único que está esperando es que te des cuenta. Ajá. Habla Shannon, y bueno, hablo de Shannon porque pues, ella es la creadora del método. En el libro de Seres de Luz dice que ella empezó a darse cuenta de lo que eran los seres de luz después de 17 años de hacer hablando con las entidades. Y Wow. dice, y claro, tengo que aclarar que darse cuenta es el equivalente a ver un amanecer durante 17 años y un día darte cuenta de que estás viendo un amanecer. Wow. Es algo así de evidente y un día es como de, Ok, ya exacto. entendí. Ya estoy viendo un amanecer. Es como cuando te cae el 20. Sí. Y la otra cosa es, en esta época, las brujas son legales y pueden hacer mucho dinero. Entonces, ¿cuántas vidas has tenido
estas habilidades de comunicarte con los espíritus, de hablar con entidades que tal vez no tienen cuerpo, de vincularte con las plantas y te quemaron por bruja. Sí. Y dijiste nunca más. Bueno, en esta no Sí se tienes que vale. hacer eso. Puedes hasta cobrar por tus servicios. Está padrísimo, pero bueno, no sé, o sea, todos podríamos aprender estas habilidades, dices. Así es, todos pueden aprender las habilidades y es una cuestión solamente de practicar. ¿Y de qué Um, nos serviría saber acerca de las entidades? ¿Cómo podría apoyar nuestra vida? la primera es que se te quita el miedo. El miedo siempre, 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 siempre te distrae de tu potencia. Entonces tú imagínate que en lugar de oyes un ruido y morirte de miedo, oyes un ruido, preguntas qué es eso, la respuesta es una entidad y le haces una serie de preguntas y simplemente le permites elegir otra cosa que no sea estar atorado en donde sea que está. Ujú. O descubres que es un demonio y sí quisiera hablar un poquito nada más de los demonios. Los demonios son entidades trabajadoras cuyo trabajo es mantenerte limitado, Ujú. punto. ¿Quién los creó? Cómo es eso que existen? A ver. Pues dice la leyenda que este planeta es un planeta como de trabajo y todas las especies que existen es un poco como parte del trabajo. Es un planeta en donde se cosecha energía y la energía que se cosecha es de los excesos derivados de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos. Ponte a pensar, cuando hay un partido de fútbol Ujú. y un futbolista falla un penal, ¿cuánta energía le dirige todo el estadio a ese tipo? Sí, todos. No. ¿Y por qué no se muere? Porque toda esa energía como que se captura de alguna manera. Ujú. ¿Cuál es el trabajo del demonio, de los demonios? Mantenerte generando excesos de energía. Ok. Y dice la leyenda, no me tienes que creer. En Access hablamos de una herramienta que me gusta mucho que es cuando es ligero es verdad para ti y cuando es pesado es mentira para ti. Entonces, cuando te cuento esta leyenda, ¿cómo te suena? Ligero, para ¿Ligera mí o pesada? ligerísimo. Ligero, para mí ligero. Si tus, ¿cómo se dirá? Radio escuchas, acaban de pensar que estoy llena de mentiras. Acuérdense, es solo un cuento, es una leyenda, no te lo tienes que creer. A mí me preguntaron que quién los trajo. Si le preguntas a la iglesia, es un poco similar. Los demonios eran ángeles que cayeron de la gracia del Señor y entonces vinieron a la tierra Ujú. a tentar a los hombres. O sea que la historia es con diferentes palabras, pero es un poco lo mismo. Y entonces cuando te dicen, cuando piensas que eres un asco, cuando piensas que te vas a morir, cuando piensas que no sirves para nada, cuando oyes en tu cabeza que te dicen, qué horror, eres una estúpida, qué vergüenza, y te doy una herramienta que disipa eso inmediatamente. Mira, a mí no me importa si son entidades, si no son entidades, si vienen de un planeta de fuego, si las hizo Dios, si se liberaron, si no se liberaron. Si se me quita, ¿qué más me da de dónde vinieron? Si dejo de pensar que soy estúpida, idiota y una buena para nada, diciendo una frase, Claro, vénganos, ¿no? venga a nuestro reino. Gracias por decirlo. Hay una película que me gusta mucho que es sobre el arca de Noé, que me parece que se llama Noé. Y en esa película hablan de los ángeles de una manera muy linda. La gente había dejado de creer en los ángeles y los ángeles se habían hecho como piedras. Ujú. Y cuando Noé crea la barca, porque ya la humanidad está muy pues, estropeada, Ujú. y entonces va a crearse una nueva humanidad. Viene la gente cuando empieza a llover, que nadie le creía, que todo el mundo se burlaba de él.
viene la gente a tratar de agarrar el barco, ¿no? O sea, a tratar de meterse a fuerzas al barco. Y entonces, como Noé sí cree en ellos, los ángeles empiezan a moverse y empiezan a soltar toda esta cosa que los tiene como petrificados y se convierten en seres de luz. Y permiten que Noé como que se mantenga en el barco sin... Es una película un poco muy hollywoodesca, pero esta imagen de mientras más te vinculas con estos seres, con estas entidades, con estas energías, más fuerza agarran, me parece que es extraordinario. Aunque sea en tu universo. Porque la otra cosa que aprendes en estas clases es una frase que me encanta, que es solo para ti, solo por diversión y no se lo tienes que contar a nadie. Ajá. Tengo una amiga que tiene un hermano gemelo y ambos tienen un don que ella le llama ver el cuerpo emocional de la gente. Y ella lo que dice que ve, yo no veo lo que ella ve, pero lo que dice que ve es, haz de cuenta, hay gente que tiene una cadena en el cuello, hay gente que tiene, qué sé yo, zapatos de cemento, cosas así. Y ella te ayuda a quitártelo. Wow. Su hermano tiene lo mismo. Y cuando eran chiquitos, los dos entre sí hablaban así, ay, mira esa señora, ya le viste las botas de cemento. Ay, sí, qué horror, ¿no? Ay, no. Cuando entraron a la escuela, les pasó lo mismo. El bullying, las bromas, las no sé qué. El hermano luchó por su razón, digamos, y ella se quedó calladita. Hoy en día el hermano está en está hospitalizado en una residencia de apoyo a personas que tienen problemas mentales y ella vive de eso, vive de ayudar a la gente a quitarse sus limitaciones emocionales. Y entonces es muy interesante porque ella lo que hizo fue literal, esto lo voy a hacer solo para mí, solo por diversión, no se lo voy a contar a nadie, hasta que sea el momento. Entonces, ¿cuántas veces escuchas voces en tu cabeza que ni siquiera eres tú, que te hablan de tú? O sea, no es como de yo, Elena, sino es como tú, Elena. ¿Qué tal si puedes tener herramientas para cambiar eso? Y aprovechando que estamos aquí, les voy a dar una herramienta que es la que más me gusta, que es la de limpiar entidades. Ay, sí, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se limpian entidades? Las entidades, como te decía, son energías que tienen una identidad que es fija. Entonces, lo que hacemos en Access es hacemos preguntas. Y lo que hacemos con esas entidades que están fijas, que pueden tener un trabajo, que pueden tener una personalidad y que se quedaron ahí pensando que esos son y que no pueden cambiar, les permitimos darse cuenta que tienen elección de moverse hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Y entonces le hacemos una pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio muy rápido que cierras los ojos, percibes a todas las entidades que hay en la habitación en la que te encuentras, en el área en la que te encuentras. Y pides que todas se alejen, excepto tal vez dos o una que sea tu entidad de práctica. Alguien que esté dispuesto a jugar contigo y que esté dispuesto a hacer este ejercicio. Y no tienes que sentir nada, no tienes que oír nada. Con que lo pides, sucede. Si percibes que no se quieren hacer para atrás, porque hay muchos, si sientes, por ejemplo, yo ahorita mi cuarto donde estoy está como súper borroso, puedes poner como una especie de burbuja de luz opalescente a tu alrededor. Entonces invitas a esa entidad con la que vamos a practicar hoy adentro de tu burbuja. Esta luz blanca opalescente sirve un poco como, no sé si seguramente Paula no, pero tú sí. En el Agente 86 había unas que eran las cápsulas del silencio, ¿no? Entonces, exacto. Una cápsula del silencio. Y entonces cuando está esta entidad frente a ti, y yo nada más de hacer esto que acabo de decir, estas instrucciones, siento en mis sienes una especie de presión que no se parece nada a un dolor, pero siento que hay una presencia en mis sienes. No sé por qué, pero se los digo para que percibas en tu cuerpo si sientes alguna diferencia. Y entonces a esta entidad que va a jugar contigo, tu entidad de práctica del día de hoy, le vas a preguntar, ¿quién eres? Y tal vez escuches algo y tal vez no. Yo, por ejemplo, no escucho nada, pero me dan ganas de bostezar. Hola, ¿quién eres? Hola, ¿quién eras antes de esto? ¿Qué le estamos diciendo? Antes de ser esto que está haciendo en este momento, eras otra cosa.
¿Quién eras antes de esto? Y le podemos hacer haciendo la pregunta con la palabra verdad, porque hay algunas entidades que son, ¿cómo podemos decir? Juegan bromas. ¿Verdad quién eres? ¿Verdad quién eras antes de esto? ¿Verdad quién eras antes de esto? ¿Verdad quién eras antes de esto? Y cambia la energía. ¿Cómo saber si cambia la energía? De pronto sientes más ligereza, de pronto bostezas, de Ajá. pronto cambia la luz en el cuarto. Es decir, tienes que empezar a aprender con curiosidad a ver cuáles son tus, no quiero llamar síntomas, pero pueden ser síntomas de cambio de energía. Y puede ser o no físico. Puede ser simplemente que te sientas feliz de pronto. Ajá. ¿Quién eras antes de esto? ¿Verdad? ¿Quién eras antes de esto? ¿Verdad? ¿Quién eras antes de esto? Y cuando cambia la energía preguntas, ¿verdad? ¿Quién vas a ser en el futuro? Y en ese momento lo que estás haciendo es permitiéndoles saber que pueden elegir una cosa distinta a la que están eligiendo. Y le puedes decir, puedes irte ya, llévate toda tu impresión magnética y toda tu impresión eléctrica. Y entonces usamos el enunciado aclarador de Access, que si tienen más curiosidad de lo que se trata, pueden buscarlo en theclearstatement.com o en mi canal de YouTube, que también tengo una explicacióncita. Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. Y si crees que no pasa nada, percibe el espacio en donde estás y ve si hay algún cambio. ¿Ustedes perciben alguna diferencia? Sí, Sí, yo sentí más ligereza, yo Genial. también. como, no sé, como la sensación como cuando estás entre mucha gente y de pronto se hicieron a un lado y dices, ah, gracias. Exacto. Esa misma sensación que cuando estás con mucha gente y se hacen a un lado y te dejan espacio, literalmente. Porque ¿qué es lo que pasa? Las entidades al no tener conciencia corporal, porque no tienen cuerpo, Ujú, no tienen este sentido del espacio personal que tenemos nosotros. Entonces, ajá, literal, están así pegada a ti. ujú. O sea que ellos Entonces, pueden expandirse o como, pueden no estar aquí y tienen allá, forma. pueden estar sentados en tu nariz, Gracias, no. pero pueden, porque no tienen cuerpo. Bien. Hay un mosquito, perdón, estoy peleándome con él. Es una entidad que Es te una quiere entidad picar, mosquitera. que te quiere picar. Y entonces es muy interesante este trabajo. En la clase te digo de el comienzo hablando con las entidades, aprendes algo que a mí me ha cambiado la vida, francamente, que es hacer horas de oficina, que es un ejercicio en donde todos los días dedicas un ratito a trabajar con tus herramientas con entidades. Y la explicación de esto es que puedes hacer esto que acabamos de hacer exactamente igual, no tienes que tomar ninguna clase, Ujú. todos los días. ¿Y qué es lo que pasa? Llevamos tantos años o tal vez tantos siglos negando la existencia de las entidades que se hace como cuando se tapa el baño, Sí, un una, atasque. ajá, una Y taza. entonces de repente, como en la película de Sexto Sentido, que Ajá, todas las entidades se le aparecen al niñito porque saben que las ven, ujú. así, todas las entidades que te han querido hablar durante cientos de siglos es de repente de, ¡ah! ¡Nos está haciendo caso! Enriqueta, ¿te acuerdas de mí? Soy tu vecina de la casa de al lado del siglo XVI. Oye, te quería decir que dejé el jamón. Y tú así, estás muerta hace 400 años. Pero puede ser muy interesante y muy intenso. Pero entonces cuando empiezas a hacer esto de manera como cotidiana, una deja de ser importante. Y cuando deja de ser importante, dejas de alimentar el miedo, la resistencia y todo eso. Se convierte en algo como lavarte los dientes. Wow. Y dos, te haces mucho más potente y mucho más perceptiva, no solamente para las entidades, sino para todo lo que no tiene algo físico, como por ejemplo las emociones de los demás, Ujú. como por ejemplo las posibilidades del futuro, como por ejemplo el dinero que quiere ser tuyo. Ah, Algo muy interesante, hace ratito estaba haciendo un live y hablábamos justo de esto, ¿no? De
¿Qué cosas puedes agradecer en tu vida cuando las cosas no están yendo como tú quisieras? Y cómo enfocarte en agradecer en lugar de en quejarte cambia la vida. Y una señora que está en Venezuela dijo algo que me encantó. Dice, hace 3 años yo fui la loca que invirtió en paneles para mi casa. Y hoy en día, que los apagones en Venezuela duran hasta 8 y 10 horas diarias, soy la única de mi calle que tiene luz. Entonces, es como darte cuenta, y es algo que no tiene cuerpo, es algo que no tiene sentido. ¿Por qué vas a gastarte el dinero en algo que es tan caro? Si no se necesita, si nunca falla la luz. Y de pronto es como, wow, claro, yo hace 3 años sabía que esto iba a crear más en mi vida. Y entonces empiezas a reconocer estas habilidades y se expanden. Como cuando te das cuenta que eres buena en el fútbol y empiezas a dejarte jugar. Ujú. Obviamente a Pau nunca le ha pasado eso. No, no tiene ninguna anécdota de ser portera y a ver, dice, si se acercan a mi portería, mueren. Así es. ¿Cómo puede mejorar esto? Pero es cierto, ¿no, Pau? Que mientras más practicas se convierte como en una segunda naturaleza. Sí, eso que dijiste me impactó mucho porque sí, como que al principio sí es de muchas, muchas cosas sucediendo a la vez, ¿no? Pero ya que lo tomas como algo parte de tu vida y algo cotidiano, pues se vuelve como, no sé, como cualquier cosa en tu rutina, ¿no? Pero cualquier cosa en tu rutina que te da más tranquilidad, facilidad y hasta a veces dinero y pues muchas posibilidades diferentes. ¿Tú Entonces, cómo lo has vivido, Pao, como adolescente? Porque los adolescentes yo creo que le tienen un chorro de miedo a las entidades, ¿no? ¿Lo será que más los adultos o los adolescentes? ¿Tú qué Porque ven crees? películas de terror. Bueno, a Pamela le encantan. sí, a Pame le encantan. Pues yo creo que ahí nos vamos, ahí nos vamos. Los adultos siento que lo ocultan mejor, ¿no? Como que lo saben decir, no, 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 yo no creo en los fantasmas o no, no creo en eso, no me asusto, ¿no? Pero Creo que yo se creo que, convencen más a sí mismos, ¿no? ajá, llevan más años convenciéndose, ¿no? Pero, pero pues yo como lo he vivido como que les tenía muchísimo miedo, pánico, y todo. Y aparte de mis papás, ya les he contado en algunos programas, bueno, mi papá no me decía que también cuando tenía mi edad tenía capacidades así, ¿no? Solo me decía así de, "Ah, pues ha de ser el gato del vecino, ¿no? Ha de ser el aire que entró por la ventana de así, ¿no? Y ya hasta que tomé la clase de hablando con las entidades que superé mi miedo porque, bueno, pues yo dije, ok, si todos somos una entidad, tenemos nuestra alma, nuestro ser. Y también hay entidades de la naturaleza, hay entidades en todos los lugares, en las casas, en cualquier lado. Como que se me hizo es tanto que ya ni siquiera tengo razones para tener miedo, ¿no? O sea, es como, ok, le tengo miedo a entrar a un lugar, ¿no? Quiero que una persona me acompañe, pero esa persona también es una entidad. Entonces, o sea, como que mi lógica, mi cabeza explotó y fue como de, pues mejor ya no les tengo miedo, si de todas maneras todas las personas, cosas, lugares son entidades, ¿qué más? Claro. Wow. Y es como la gente que le tiene miedo al coco. Yo me acuerdo chiquita que era como el coco va a venir por ti, ¿no? Y yo me lo imaginaba como un pepenador de esos que traen un saco de cacahuates y te meten al saco y te llevan. Hasta que un día es como de, "Hmm, no, no creo." No creo que quepa en el saco, no creo que me pueda cargar este señor, ¿no? Exacto. No, y la otra cosa que a mí me parece súper interesante de la clase es que aprendes que tú eres la entidad dominante en tu vida. Porque ¿cuánta gente hay que vive de acuerdo a los edictos de alguien más? O sea, la típica señora de, "Ay, mi mamá se muere si sabe que me puse esta ropa, ¿no?" Y ves a la señora de 65 años y le dice, oye, señora, ¿y cuántos años tiene su mamá? No, mi mamá ya se murió, pero se muere si ve que me pongo esta ropa. Y es como,
¿Cómo? ¿Para quién te vistes? ¿Para ti o Claro. para tu mamá? Y es como, ¿qué tal si tú eres la entidad dominante en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? ¿Qué tal si empiezas a pedir lo que tú quieres y dejas de vivir a merced de los demás? Dejas de vivir reaccionando a lo que los demás quieren, a lo que los demás te piden, a lo que los demás te exigen, a lo que los demás, al miedo que le tienes a los demás. Entonces, a pesar de que es una clase en donde se supone que se habla de fantasmas y entidades, te ayuda muchísimo en tu relación con la gente. Fíjate, eso justo te iba a preguntar, o sea, ¿qué podría ganar una persona si aprende este tema de las entidades? Pues la primera es darte cuenta de muchas cosas que tal vez has tirado en saco roto, Ujú, que sabes y que no querías saber que sabes. ujú. La segunda es saber que, como en la gente, hay un montón de gente que no importa y hay personas extraordinarias con las que si te vinculas con ellas puedes tener una vida extraordinaria, pueden crearte un chorro. Y pasa lo mismo con las entidades. Hay un montón de entidades que no importan, pero si te abres a las entidades, puedes empezar tu vida puede empezar a cambiar impresionantemente. Aprendes mucho más de tu conciencia, de esta conciencia sutil, de saber lo que no ves. Porque vivimos en este mundo como de Santo Tomás, ¿no? De yo si no veo, no creo. Ujú. Pero ¿qué tal si el mundo no es así? ¿Cuántas veces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención los peces, las escuelas de peces, en donde todos voltean exactamente al mismo tiempo? ¿Cómo se comunican? No es físicamente. No. Hablando con las entidades te ayuda a como profundizar en esto que es el idioma de la conciencia, el idioma de la energía, que es el idioma prevalente en la naturaleza y que nosotros hemos dejado en un segundo plano porque nos convencimos de que el lenguaje hablado es lo máximo. Te enseña a estar mucho más en silencio con tus pensamientos y mucho más presente con la tierra, con tu cuerpo. Ujú. Y todo eso haciéndote creer que lo único que vas a hacer es perderle el miedo a los fantasmas. Órale, ¿cómo puede mejorar esto y qué más es posible? Realmente sí es una clase que a mí cuando la tomé me encantó y creo que sí, efectivamente te da un espacio y bueno, una visión de la vida completamente diferente, porque no vuelves a percibir nada igual, nada, Mm-mm. nada, Ni siquiera a ti. ni siquiera Ni a ti. siquiera a ti, porque dejas Esto, atrás lo que, yo, perdón, pero, ajá, lo que pensabas que tú eras, lo que pensabas que tú pensabas, y no eras tú quien pensaba eso, y es como de, no, y mm, la otra cosa también súper valiosa que recuperas es esto de decir, tú eres la entidad dominante de tu vida. Y creo que eso cuando te pone encima de los demonios, por ejemplo, ¿no? Que siempre los has concebido como, no, no, no. O sea, contra ellos ni te metas y la iglesia te hace creer que evidentemente ni siquiera se te ocurra, ¿no? Mencionarlos porque quién sabe dónde vas a acabar. Y cuando ves que no es cierto, ¿no? Que cuando tú te empoderas y simplemente, o sea, y cuando digo te empoderas es reconoces quién eres, reconoces eso y dices, a ver, y usas esa herramienta y dices, ¿es en serio? ¿Así era de fácil? Y yo viví con tanto miedo, limitación o yo qué sé, ¿no? Asustada o pensando una cosa completamente diferente. Oye, ¿tendrás alguna anécdota que nos puedas compartir de tus experiencias con entidades así de adulta? ¿Algo chusco o algo tenebroso que te haya pasado? ¿O algo espectacular de cómo te han ayudado? Cuando compré mi motocicleta, Ujú. les dije, yo no veo entidades, según yo. Cuando compré mi motocicleta, tengo una Vespa 1967, preciosa, que la amo, reconstruida. Y yo dije, ay, pues la voy a sacar a pasear, pues es una Vespa, yo he manejado Vespa, ¿qué tanto es tantito? Saqué la moto, me puse mi casco, todo. Abro la puerta de mi casa y hay una señora parada ahí, enfrente de mi casa, viendo hacia mi casa. Dice, niña, ¿dónde vas?
salir con las motos es peligroso. Y yo sí. ¿Por qué hay una señora, o sea, por qué hay una señora enfrente de mi casa viéndose a mi casa? O sea, ¿Y por qué te dice eso? ¿y por qué me dice eso? Me dijo, no salgas. Mejor hoy no salgas. Yo cerré las puertas y fue como de, ay, pinche vieja. Y después dije, primero fue pinche vieja porque se mete, ¿no? Y el segundo fue porque está justo enfrente de mi casa, porque está volteando a ver hacia mi casa. ¿Y quién es esa señora? ¿No? Entonces guarda la moto. O sea, sí le hiciste caso. Ujú. Y obviamente era una señora con cuerpo, pero qué tanto lo que me vino a decir era un mensaje, no necesariamente de las entidades, pero sí de esta energía del universo de hoy no. Hay muchos casos, de gente, por ejemplo, en las Torres Gemelas hay muchos casos que contaban, ¿no? De que los policías les decían que subieran y ellos decían, no, yo bajo. De niños chiquitos que dicen, oye, mamita, mi abuelita me vino a ver para decirme que te quiere mucho, ¿no? Cosas así, que pensamos que son inventos. Bueno, ¿qué tal si no son inventos? Son capacidades que tenemos. Yo, por ejemplo, yo tengo una perra Xoloescuincle, que es un perro mexicano, Ujú, y que tiene la fama de que se supone que cruzan entidades, no cruzan muertos al otro lado. ujú. Y es muy chistosa porque de repente está en el pasillo y le ladra al aire en el pasillo. Y yo, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Verdad? ¿Quién eras antes de eso? ¿Verdad a quién estás cruzando? Pero lo interesante es que cuando ya empecé a tomar sus ladridos como hay alguien aquí, aunque no lo veas, ella se ha relajado mucho. Ya no es esta perra nerviosa que estaba todo el tiempo como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Alguien que me ayude o que me haga caso, ¿no? Capaz que el ladrido del perro es, oye, mira lo que estoy viendo, ¿no? Exacto. Y cuando tú les facilitas, o sea, cuando tú haces esta facilitación, lo que pasa es que Te la iba a perra preguntar, ¿seguimos en vivo o ya se acabó? no, estamos en vivo, seguimos aquí, seguimos en vivo y en directo. Ah, bueno. Sí, sí, aquí estamos. Oye, pero cuando tú facilitas, o sea, la perra empieza a ladrar, tú facilitas a la entidad, ¿la perra ladra diferente? ¿Hay un Deja de cambio? ladrar. Ah, ok. Se relaja y se tranquiliza. Oye, Wow. ¿y cómo podemos distinguir que no estamos alucinando y que en verdad se trata de una entidad, lo que estamos presenciando? Hay una herramienta que me encanta que es ligero y pesado. Y lo que es verdad para ti es ligero y lo que es mentira para ti es pesado. Un ejemplo. Una vez vino una señora conmigo a una sesión, como charla, una charla, porque tenía un tema de trabajo y tal. Y de aquí se fue a una clase. Y la persona con la que tomó la clase le dijo durante toda la clase que, bueno, yo la había injertado de implantes y la había colocado quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y entonces, como en la semana me habla y me dice, oye, ¿me implantaste algo? Y yo, o sea, ¿Cómo qué? como que, es que la chava con la que fui a tomar la clase me dijo que me habías llenado de implantes y se la pasó limpiándome toda la clase y no sé qué yo. Y yo me enojé, me enfurecí, yo, pinche vieja mentirosa, ya sabes, ¿no? Y como a los 2 días tenía una clase con Dane. Entonces, obviamente, mi pregunta es así de, Dane es el co-creador de Access junto con Gary Douglas. Y yo así de, Dane, oye, fíjate que me pasó esto. Le digo, ¿tú qué le hubieras contestado? Y me dice, yo le hubiera contestado, si eso es ligero para ti es cierto. Y si es pesado, ¿no? Y yo, pero es obvio que no es cierto. Dice, para ti. Pero tú no sabes si es verdad para ella. Y yo. Entonces, ¿qué hace eso? Una, le tienes que bajar 3 rayitas a tus ganas de tener la razón, lo cual te abre el universo, porque si no tienes que tener la razón, tienes posibilidades. Y dos, dejas de estar loca, porque entonces empiezas a confiar en tu saber y dejas de usar la mente para tratar de concluir todo. Porque ¿cómo concluyes un hongo? Mm. ¿Cómo concluyes una medusa? O sea, tú piensas
si fueras una persona del siglo XV y vieras cómo vivimos hoy, con los frascos de especias, que a ellos les costaban oro, ¿no? Y ahorita tienes un frasco de canela de 1 kilo. Para ellos esas cosas serían así como, ¿qué tal si este trabajo con entidades es un poco eso? Estamos a la vanguardia y simplemente es algo que aún no es normal, pero es totalmente cierto. Y entonces cuando te haces la pregunta, ¿es esto verdad para mí? Sientes la ligereza y si no, es ok. ¿Qué otra cosa es esto? Oye, ¿y puede suceder que para ti es ligero y para el otro es pesado? Sí, claro. Mira, si tienes un león y una gacela, el león va persiguiendo a la gacela. Si el león atrapa a la gacela, ¿es ligero para quién? Para el león. ¿Y para la gacela? Mortal. Y si el león no atrapa a la gacela, ¿es ligero para? Al revés, para la gacela. Y muchas veces, o sea, y normalmente tenemos muchos puntos de vista. Entonces, cuando digo que es verdad para ti, obviamente eres tú y todos tus filtros, toda tu entidad, toda tu personalidad. Entonces, si a ti te educaron, por ejemplo, con que el color amarillo solamente lo usan las locas, obviamente vas a ver un vestido amarillo y vas a decir, ese vestido es horrible. Y a lo mejor para mí el color amarillo significa belleza y prosperidad y alegría. Y entonces yo veo ese vestido y es como, es precioso. Y eso no significa que tú estés mal, ni que yo esté mal. Simplemente tenemos diferentes puntos de vista. Lo maravilloso es cuando empiezas a darte cuenta que eso que llamabas locura son dones. Si te pones a ver a lo largo de la vida, la iglesia también tiene la patente en los dones. Los santos, los videntes, todos los que vieron a la Virgen, todas estas personas, son personas que tenían dones. ¿Qué hizo la iglesia? Les puso su banner, como en el fútbol, ¿no? Que les ponen aquí eso. Auspiciado por. Ajá. Y entonces, ¿qué dones tienes que hasta ahora has pensado que eran locura? Oye, y desde Access, ¿cómo qué capacidades se definen en torno a las entidades? ¿Qué capacidades podemos tener? El hecho de reconocer que están ahí, Ajá, el hecho de recibirlas, ajá, el hecho de reconocerte como el que sabe. ajá. Y entonces, si tú siempre has escuchado a las entidades, por ejemplo, ¿qué habilidades tienes con las entidades, con el dinero? Ya que a todo el mundo le interesa el dinero últimamente y hoy es el día de las compras y todo eso. Así, Black Bueno, Friday. mañana, el Bueno, Black mañana. Friday. Ajá. ¿Qué habilidades tienes con el dinero que hasta ahora no has, qué dones tienes con el dinero que hasta ahora no has explorado porque en tu casa el dinero no se veía como algo positivo? Ajá. Y si el dinero es una energía con identidad, ¿qué entidad tenía en tu casa? ¿Qué personalidad tenía el dinero en tu casa? ¿Era algo delicioso, que fluía, que venía con facilidad, que es para hacer tu vida más grandiosa, o es algo horrible que corrompe, que casi un demonio? Como que nos infunden una energía donde, por ejemplo, con esto de que estás diciendo del dinero, ¿no? Hasta cierta cantidad es bonita, pero ya después de esa es como el demonio, ¿no? Claro. Y yo siempre me hago esa pregunta, ¿cuál es esa cantidad? 1 millón, y al millón uno te conviertes en, o sea, pasas de Batman al Guasón. Más o menos, ¿no? Entonces es cuando te empiezas a dar cuenta que los cuentos que nos contaron no necesariamente son ciertos. Para la otra cosa que yo creo que sirve extraordinario es para darte cuenta de lo mucha conciencia que tienes de lo que no ves. Ujú, No sé si a ustedes les pasaba, pero yo de chica yo llegaba a mi casa y yo sabía, antes de abrir la puerta, si mi papá estaba de buenas o de malas. ujú, Y sabía si entrar así de que no me oiga o entrar de ¿qué onda? ujú. Esas son habilidades con las entidades, con el espacio personal de la energía del otro. Hay mucha gente que capta el universo de los demás y se mete en él.
Ujú. A mí, por ejemplo, me pasa, si veo una película de karatecas, salgo karatequeando. Si veo una de piratas, salgo pirata. Si veo una de drama, salgo llorando. Pero hay gente que hace eso con los universos de los demás, que habla con alguien que es dramático y sale en el drama. Cuando reconoces que tienes habilidades de percibir el universo del otro y de que es de él y se lo puedes dejar a él y no tienes que meterte en él, entonces la libertad que obtienes. Claro, no te lo tienes que llevar ni andar cargando toda esa porquería, que después te confunde, ya no sabes si es tuya o de quién, ¿no? Y ya no sabes ni qué estás creando. Y la otra cosa es reconocer muchas cosas, por ejemplo, que hacemos que no tienen que ver con nosotros, sino que son como puntos de vista de alguien más que o adoptamos o percibimos. Ujú. O sea, ¿cuántas veces reaccionas igualito que tu mamá? O que tu papá, o que, qué sé yo. Porque simplemente lo tienes como súper, es muy conocido. Está cañón, o sea, esta clase de verdad puede ser, o sea, el aprender a hablar con entidades puede ser una potencia enorme y todos podemos tener estas capacidades realmente. Se desarrollan, hay que hacer ejercicio, ¿qué hay que hacer? Hay que dedicarle tiempo a hacer, cuando tomas la clase, conoces varios ejercicios. Básicamente hay 4 pasos. Uno que es limpiar, que es lo que hicimos hace ratito con el quién eres antes de eso. Comunicarse, que es por medio de preguntas. Ujú, Esta es una entidad, está queriendo comunicarse para mí o para alguien más. Es un hombre, es una mujer, lo conozco o no lo conozco. Quiero ayudarlo, no quiero ayudarlo, ¿no? ujú. Recibir, que es estar presente con lo que es, y cooperar, que es todas estas cosas en donde no te puedes salir con la tuya, pero puedes aprender a seguir, es decir, puedes, puedes aprender a seguir siendo la entidad dominante sin tener que salirte con la tuya. Ujú, Y que eso te sirve además para la vida diaria, para ser un líder en tu vida. ujú. Imagínate un caballo, hazlo moverse. Más bien él te mueve a ti, ¿no? Claro, pasa lo mismo con las entidades muchas veces. Ujú. Quiera moverse por ti. ¿Podríamos estar viviendo la vida de una entidad? Vivimos la vida de una entidad, con cuerpo. Pero me refiero a que tengas elecciones y dices, ¿por qué hice eso? Y en realidad es como Sí, el deseo de claro, una entidad que dices, están pegados en la, estás sentado en tu nariz, definitivamente. te Hay antojas mucha la gente. comida, sueñas lo que ellos están pensando. O sea, podemos tener este tipo de experiencia de meternos en su realidad. Hay culturas enteras que viven a base de entidades. Todo lo que son los antepasados, por ejemplo, en las culturas asiáticas. Ujú. Y en donde tu abuela, aunque esté muerta, sigue dictando tu vida. Wow. Y además en esas culturas, aunque a nosotros nos suene tan extraño, literal la gente habla con la abuela, como hablamos nosotros, y hace lo que la abuela quiere. Y le sigue considerando que la abuela es superior porque está muerta. Y a nosotros nos suena muy extraño, pero en México pasa en muchas culturas eso. En muchas de las culturas originales. En lugares como África, este trabajo se hace un trabajo como bien consciente de rendirte ante la entidad, de recibir a la entidad. Hay en el libro hablando de seres de luz, habla Shannon de un documental que se llama Rise, R-I-Z-E, que es sobre el baile afroamericano. Y hay una escena de una chica que literalmente dicen, ya recibió al espíritu, como que se le metió el espíritu. Y la chava se desmaya, o sea, pierde control de su cuerpo, pero es esta cosa que en la religión se llama de tantas formas, pero es como o Ser poseído, ¿no? te poseen, ajá, y también los que tienen un estado de éxtasis, dependiendo cómo te pongas de loco, ¿no? Ajá. Pero son cosas que son literalmente vincularse con las entidades que en tu cuerpo tienen ciertas características y que hay culturas en donde se hace de una manera mucho más
proactiva que en otras, ¿no? En África, te digo, se usa muchísimo esto y es algo que se busca, se espera y se considera totalmente positivo. En las culturas occidentales es como mientras más lejos mejor. En las culturas de la parte de celta, digamos Francia, España, Irlanda, se trabaja mucho con las entidades de la tierra, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que existen las hadas, todo el mundo sabe que existen los duendes, es como normal. Los enanos, ¿no? O sea, obvio, claro que existen. Aquí en México hay una historia muy divertida en el aeropuerto de Cancún, que los aluches, que son duendes, cuando no les pides permiso, no puedes trabajar en su tierra. Entonces, hicieron un puente para salir del aeropuerto de Cancún y lo tuvieron, creo que en 3 días se cayó 3 veces. Y los que estaban construyendo los solo decían, es que tienen que poner una casa a los aluches. Y el ingeniero, que era de la Ciudad de México, obviamente fuera como, ay. Al tercer día que se le cayó el puente, le hicieron una casa a los aluches y no se volvió a caer el puente. Entre que son peras y son manzanas. Funcionó. Entonces yo lo que digo con la clase de entidad, no tienes que creer en nada, pero tal vez descubras que sabes más de lo que crees. Fantástico. Oh, Oye, oigan, Pau. ya estamos por cerrar, pero quisiera leer los comentarios que hay. Que dice María Mano. Saludos, chicas, está increíble esto. Ainalén Mercedes dice, wow. Y Sergio Juárez dice, hola, chicas, saludos a las 3. Esta entrevista es un súper regalo. Gracias siempre, Elena. Escucharte es un placer fuera de esta realidad. Ay, gracias. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Exactamente. Pues ya se nos Yo- acabó el tiempo, chicas. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Alguna recomendación final que quisieras darle a los adolescentes que tienen miedo de las entidades y también los adultos, porque también ya platicamos que también les da miedo? Si tienen menos de 15 años, tomen la clase de entidades, es gratis para ustedes. Si tienen 16, pagan la mitad. Pero este ejercicio de darte cuenta de que es una entidad y preguntarle quién es y limpiarla funciona súper bien. Háblenle a Pau y pregúntenle cuál es el proceso de demonios. Sí. Sí, sí, sí. Y no compren el proceso de Shannon O'Hara de limpieza de casas. Sí, los A veces- procesos, las grabaciones de Shannon son increíbles. Truena todo en la casa cuando lo pones. ¿En la tuya? Sí, Ah, genial. sí, todo empieza. Pluk, pluck, truck, scrooge, crash. ¿Cómo puede mejorar esto? Bueno, y anuncios parroquiales. ¿Tienes alguna clase próxima o algo así, Elena? Voy a hacer un fundamento que empieza en 5 días, el 30, Muy del bien. 30 al 3. Y después voy a estar en Ecuador haciendo un montonal de clases. Voy a hacer el fundamento, voy a hacer caballo consciente, voy a hacer intros de riqueza, voy a dar la clase de entidades justamente, de recuperación correcta para ti, de cuerpo correcto para ti. Y varias de ellas van a ser en línea para la gente que no vive en Ecuador. Por favor, compártenos toda esa información para que nosotros se la hagamos llegar a nuestro público. Y no sé si esta clase de las entidades se puede tomar también en línea o cómo. Correcto, se puede tomar en línea. Ahora tienen una excepción por esto del COVID. Ah, padrísimo. Entonces, mientras dura la excepción, se puede dar en línea. Buenísimo. Pues padrísimo. Qué padre que has estado con nosotros. Muchísimas gracias por compartir todos estos detalles, todas estas herramientas y todo este catálogo de posibilidades que están ahí para todos nosotros. Muchísimas gracias, Elena. Te queremos muchísimo. Yo también, muchísimas gracias por la invitación y perdón la semana pasada que, como dicen, uno propone, Dios dispone y luego llega el internet y todo lo descompone. Exactamente. En este caso fue la internet. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Bye, bye. Delicias. No dejes que la vida te suceda. Elige crearla conscientemente. No estás solo. Nos encontramos la próxima.